Hola y bienvenidos. En este video vamos a revisar las diferencias que hay entre la teoría, el marco teórico y el marco conceptual cuando estamos escribiendo o redactando nuestro protocolo de investigación y cuando estamos escribiendo el artículo científico. ¿Cuáles son las diferencias entre teoría, marco teórico y marco conceptual y cómo esas diferencias influyen en la escritura del artículo científico o el protocolo de investigación? Son dos preguntas que vamos a abordar en este video y me baso en el artículo publicado por Barpio y colaboradores titulado Las distinciones entre teoría, marco teórico y marco conceptual, publicado en la revista Academic Medicine en el 2020. Este artículo me lo recomendó el doctor Francisco Olmos en un debate, en una discusión que teníamos acerca de por qué conocer esta diferencia era importante al momento de escribir el artículo o un protocolo de investigación. Básicamente lo que dicen estos autores es que una teoría es un conjunto de proposiciones que están relacionadas lógicamente, expresando la o las relaciones entre varios constructos y proposiciones diferentes. Cuando leí esta definición en el artículo que ellos publicaron, pues realmente al principio es difícil de entender realmente qué significa esa definición. Ellos utilizan otras palabras, más adelante en el artículo mencionan, por ejemplo, en otras palabras, una teoría es una descripción abstracta de las relaciones entre conceptos que nos ayudan a comprender el mundo. Si bien esta definición seguía siendo un poquito compleja para mí para entenderla, me di cuenta que la clave está en la palabra abstracta. Entonces comencé a buscar qué significa lo abstracto, qué es una definición abstracta. Y las definiciones pues tampoco son sencillas. Por ejemplo, en una parte se menciona que lo abstracto es algo que no es concreto porque no tiene realidad propia, pero tal vez la definición que más me ayudó a orientarme es esta de que lo abstracto es lo que existe solo en idea, en concepto, en la mente. Comencé a entender un poquito más qué es una teoría cuando revisé el trabajo de Silverstein y Auerbach. Publicado en un libro que se llama Qualitative Data en el 2003. Ellos dicen básicamente que una teoría es una descripción de un patrón que encuentras en los datos que recolectaste en tu investigación. Y básicamente esa descripción explica un fenómeno mediante conceptos abstractos. Esto se puede ejemplificar con la teoría de la evolución de las especies de Darwin y Wallace que todos conocemos, con un concepto que es la selección natural. Nosotros vemos aquí al lado izquierdo de la pantalla algo concreto que es un patrón que, por ejemplo, Darwin pudo haber encontrado en su investigación acerca de cómo evolucionan las especies de plantas y animales. Y uno podría encontrar, por ejemplo, que el pez grande se come al chico. Sin embargo, ese es un concepto bastante concreto. Y si uno encuentra este patrón en diferentes territorios, áreas geográficas, qué sé yo, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿qué significa que el pez grande se come al chico? Y ahí hay que hacer un proceso de abstracción del concepto y encontramos acá lo que él explica en su libro El origen de las especies, específicamente de forma más abstracta, es decir, a través de ideas, de que lo que significa que el pez grande se come al chico es que hay unos miembros de la población de animales, por ejemplo, con características menos adaptadas según lo determine su medio ambiente, que morirán con mayor probabilidad. Entonces aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente. Si ustedes se fijan, pues esta definición que está acá es una relación, un concepto bastante abstracto de algo que es un patrón concreto, que es que el pez grande se come al chico, y es una explicación que determina en una teoría que explica a través de este concepto, por ejemplo, de la selección natural, cómo evolucionan las especies de plantas y animales. Bueno, y así como tenemos el ejemplo de la teoría de la evolución de las especies, pues hay muchos otros ejemplos de teorías como las teorías del aprendizaje, las teorías de la salud, las teorías de la creación del universo, etcétera, que explican de manera abstracta ciertos patrones, o mejor dicho, se basan en evidencias empíricas, en datos concretos que son abstraídas hacia una explicación abstracta nuevamente de cómo funciona ese fenómeno, cómo se da, por qué se da, para qué se da, etcétera.
Ahora, el marco teórico ya es algo diferente y Barpio y colaboradores lo definen como un conjunto de conceptos y premisas lógicamente desarrolladas y conectadas que surgen a partir de una o más teorías que un investigador crea para estructurar un estudio. Es decir, un marco teórico surge a través de la revisión de la literatura que hace un investigador para poderle dar forma a su investigación, ya que este estudio se soporta en una o varias teorías que explican ese fenómeno o ese problema bajo estudio. Entonces ya se imaginarán que el marco teórico es algo que los investigadores tienen que redactar en su protocolo de investigación y también debe desarrollarlo de alguna manera en el artículo científico. El marco conceptual, por su parte, ya es algo diferente. Según Barpio y colaboradores, es la justificación de por qué un estudio dado debe llevarse a cabo. También surge a través de la revisión de la literatura y el investigador pues debe justificar por qué ese problema de investigación es problemático, es importante o es necesario de estudiar de manera rigurosa y sistemática. El punto en cuestión es que si bien ya tenemos claro qué es teoría, qué es marco teórico y qué es marco conceptual, se desarrollan de manera diferente en el texto de un protocolo de investigación y de un artículo científico. Por ejemplo, en el protocolo de investigación, si bien no hay una sección que se denomina teoría como tal, pues sí hay una sección que se denomina marco teórico donde tienes que explicar las teorías sobre las cuales se soporta tu estudio. Y también vas a tener que desarrollar una sección que se denomina justificación del problema, donde vas a tener que desarrollar el marco conceptual. En el artículo científico, en cambio, pues esto varía mucho de revista a revista y de disciplina a disciplina. Normalmente las investigaciones cuantitativas pues no desarrollan una sección completa para marco teórico o marco conceptual, y las investigaciones cualitativas en algunas revistas sí hay una sección aparte solamente para revisión de la literatura, otras le llaman marco teórico, pero usualmente el marco teórico es algo que planteas en tu introducción, especialmente en aquel movimiento que hemos denominado el territorio o llenar el territorio de investigación. Y el marco conceptual es algo que también se desarrolla en la introducción, pero más en aquellos movimientos relacionados con la identificación del vacío de investigación y cómo vas a llenar ese vacío. Otro punto en cuestión es que las investigaciones cuantitativas y las cualitativas se basan o utilizan la teoría, el marco teórico y el marco conceptual de diferentes maneras. En el próximo video vamos a revisar cómo se utilizan estos tres componentes, teoría, marco teórico y marco conceptual, dependiendo de si tu estudio es cuantitativo o cualitativo. Eso es todo en este video. Muchas gracias por tu atención.